Muy buenos días. Hoy voy a desarrollar la actividad de conflicto de interés. Lo primero que deberíamos mencionar es justamente la definición de conflicto de interés. El conflicto de interés puede definirse como aquella situación en la que el juicio de un profesional concerniente a su interés primario, es decir, la salud de los enfermos, la integridad de la investigación, la educación de los estudiantes, tiende a estar indebidamente influenciado sobre un interés secundario. El conflicto en realidad se produce cuando el interés secundario prima sobre el interés primario. Una forma de minimizar conflictos de interés es declarar los potenciales conflictos de interés. La declaración de conflictos debe ser acorde al objetivo de la conferencia que se desarrolla o la charla que se va a dar. En realidad, en las charlas de educación médica de grado, la declaración de conflictos de interés no resulta necesaria, pero quería mostrar una suerte de modelo donde que podemos, el modelo mío particular, donde señalo los potenciales conflictos de interés que tenga. Si mis conferencias no van a estar relacionadas al tema, por ejemplo, de desarrollo de medicamentos o de terapéutica, podría evitar la mención de este conflicto. Sin embargo, si participo en un congreso, aunque el tema no sea sobre medicamentos, es importante que lo mencione. Y si en especial voy a hablar de un producto de la industria farmacéutica, es necesario que señale el conflicto y señale de manera particular quién me paga los viáticos, ¿no es cierto? Esta es una declaración de conflictos de interés potenciales para conferencias en general. Yo no participo de investigaciones para la industria y por lo tanto no me veo expuesta a tener que declarar puntualmente los ingresos económicos por una determinada investigación. Pero si ustedes se fijan en las publicaciones actuales, suele haber mención al final o a veces al principio quiénes investigadores, qué investigadores han cobrado, cuánto han cobrado y quién es la industria que ha pagado esos honorarios. ¿Cuál es la importancia de regular los conflictos de interés? La importancia central pueden resumirse en dos premisas. Una, mantener la integridad en el juicio profesional. Sentar de antemano que un profesional no va a estar influenciado en su juicio cuando recibe un pago de la industria o se le genera una ganancia por la receta que elabora, es confiar demasiado en la integridad profesional. Por eso resulta importante que además se minimicen los conflictos. No es que uno va a verse inexorablemente impulsado a tener un conflicto de interés, es decir, que su interés secundario prime sobre el primario, pero es importante minimizar esta situación. El segundo propósito es mantener justamente la confianza en el juicio profesional. Los médicos debemos tomar toda clase de recaudos para evitar la presencia de este tipo de conflictos. Sin lugar a dudas, ustedes deben estar pensando en lo que es la participación de la industria en el desarrollo del capítulo de emergencias en la PFO y ya me voy a referir justamente más adelante a esta situación de la educación. Los profesionales, médicos y no médicos, deben tener como interés primario las metas profesionales. Para el caso del médico puntualmente, la salud y el bienestar de los pacientes es el interés primario. En el caso del investigador, la protección de los pacientes que participan en la investigación y la calidad del dato resultan los intereses primarios. Cuando hablamos de calidad de datos no me estoy refiriendo a que la investigación salga bien, porque esto lógicamente es desconcertante. Estábamos hablando de conflicto de interés y ahora me interesa los resultados de la investigación. Lo que sí me interesa en la calidad del dato es que los pacientes no sean expuestos a una investigación fútil o a una investigación mal desarrollada, que no redunde en el beneficio potencial de esta investigación. Por eso, proteger el dato, la metodología de la investigación que sea la correcta y la adecuada significa
una menor exposición de los participantes y minimizar los riesgos de quien participa en investigación. Y el interés primario, lógicamente, de la docencia es la educación de los estudiantes. ¿Cuáles pueden considerarse intereses secundarios? Los intereses secundarios son variados. Sin lugar a duda, el progreso económico o los intereses financieros son los que más impactan, pero el reconocimiento académico, la fama, el prestigio, el ascenso laboral, son sin lugar a dudas otras condiciones que también pueden influenciar el interés primario de los profesionales. No todo interés secundario es ilegítimo, solo cuando se interpone ante el interés primario o prima sobre el interés primario en la toma de decisiones. No todo potencial conflicto de interés es un conflicto, pero si consideramos las dos condiciones que mencionamos al inicio, particularmente no dejar todo a la integridad del profesional en este tipo de situaciones y no minar la confianza pública sobre la profesión médica, hace necesario que de alguna manera minimicemos los conflictos y lógicamente lo que determina la presencia del conflicto de interés son las situaciones. La gravedad de los conflictos depende de la mayor probabilidad de que las decisiones sean realmente influenciadas por la ganancia que se genere o por la duración en el tiempo en que se genere el conflicto. Y se relacionan inversamente a cada vez que en la práctica profesional yo me apego o desarrollo mi práctica profesional con el mayor detalle de algoritmos, del uso de la medicina basada en las evidencias, es decir, no dejo nada librado a la casualidad o al azar en la atención de mis pacientes y eso lógicamente minimiza el riesgo de un potencial conflicto. Y la dignidad del honorario profesional, lógicamente, es otra de las condiciones interesantes que voy a considerar en el segundo video. La magnitud del daño que puede resultar de la influencia es otra de las condiciones importantes a la hora de juzgar conflictos de interés. Los intereses financieros son sin lugar a dudas uno de los principales elementos que consideramos a la hora de los conflictos de interés. Son fácilmente comprobables, son cuantificables, impactan de manera contundente, generan beneficios visibles y generan rechazos. Fundamentalmente los intereses financieros, los conflictos de interés financiero se pueden medir y esto es lo que realmente genera su magnitud. En la investigación, como dijimos, los intereses primarios son la seguridad de los participantes de la investigación y su protección y la calidad del dato, no voy a insistir sobre esto, y son responsables de velar por la protección de esos intereses primarios de la investigación, tanto el investigador como el comité de ética. El interés primario, que dijimos que era justamente la seguridad de los datos, el investigador principal es el primer responsable y los comités de ética tienen de alguna manera como responsabilidad también primaria evitar justamente la presencia de conflictos de interés. Se consideran potenciales conflictos de interés en investigación el pago que reciben los investigadores. Esta es una condición que no puede ser minimizada. Cada vez más hay una especial mirada hacia lo que significa el pago de los investigadores. La investigación es un trabajo, por lo cual no puede hacerse gratuitamente por la definición y el concepto básico del trabajo, pero los investigadores no deben recibir regalos y los viajes en los que sean patrocinados por la industria tendrán que estar directamente relacionados con el protocolo, con el desarrollo del protocolo y exclusivamente con la duración del mismo. Los investigadores no pueden poseer acciones en la industria ni recibir ganancias por el desarrollo, por la comercialización de los fármacos que se desarrollen. Otro potencial conflicto que no tiene nada que ver con lo económico, y en esto insisto porque se miran solo los económicos, es justamente no publicar los resultados adversos en la investigación farmacológica o no farmacológica también,
porque al no publicar los resultados adversos de cualquier tipo de investigación, yo expongo a los sujetos a que se desarrollen investigaciones fútiles con otro o con el mismo grupo de sujetos, pero con otro grupo de sujetos y que en realidad no conduzcan a un beneficio potencial, y eso significaría justamente errar en el objetivo primario, que era la protección de los sujetos. Por eso, no publicar los resultados adversos de la investigación, patrocinado o no, es un conflicto de interés. Los pagos exagerados a los participantes de la investigación para comprar la voluntad de participar, lógicamente es un conflicto claro. Sin embargo, debe reconocerse el lucro cesante, pero en el reconocimiento del lucro cesante intervienen algunas condiciones a observar, particularmente lo que puede ser el valor del lucro cesante, porque no es lo mismo si participa en investigación un empleado de comercio cuya jornada laboral que debió invertir para participar en la investigación no es lo mismo, como les decía, que el valor de una jornada laboral de un juez federal. Por eso, cuando hablamos de lucro cesante, tenemos que considerar cuánto gana el participante. Los honorarios de los miembros del comité de ética, que debe ser proporcional al esfuerzo realizado y deben pagarse de manera indirecta, no la industria, sino a través de la institución. Y las relaciones financieras de los miembros del comité de ética con los patrocinadores de la industria también es otra condición que puede considerarse como conflicto de interés. Hace algunos años, cuando los comités de ética todavía no habían alcanzado el desarrollo que tienen al momento actual, muchas veces los propios investigadores principales que tenían experiencia participaban como miembros de comité, y esto generaba lógicamente un potencial conflicto, por lo cual al momento presente los investigadores principales no deberían participar en los comités de ética. También la duplicación de estudios son potenciales conflictos de interés, el efecto salame, es decir, de una sola casuística yo saco numerosos estudios fraccionados, la escasa fortaleza de la investigación por la urgencia o la obligación de publicar. Estamos hablando de la urgencia y la obligación de publicar fuera del contexto de pandemia, porque actualmente la investigación publicada sobre COVID-19 tiene escasa fortaleza, pero es lo esperable en este contexto. La demora en la publicación de los resultados o la no publicación, como ya mencionamos, el deseo de obtener reconocimiento, progreso en la carrera profesional, aunque no me pague la industria, si yo soy un investigador del CONICET y necesito ascenso laboral, lógicamente mi publicación de resultados puede estar viciada por esta necesidad de publicar, y la rivalidad académica son también condiciones a considerar por fuera del conflicto de interés financiero. Hasta este punto, en esta primera presentación me voy a detener aquí, y en la presentación siguiente voy a completar el capítulo de conflictos de interés. Espero que haya sido de beneficio esta primera parte, y después vamos a instrumentar las formas de desarrollar tanto la respuesta de ustedes como la actividad práctica de este tema.